bendiciones una vez más, un viernes más estamos acá, obviamente con nuestro amigo Josué, para charlar un tema muy, pero muy importante. Importante yo creo que en el reino de Dios. Sabemos que estos tiempos, más que nunca nosotros debemos estar unidos, siempre lo digo, estar unidos, unido en la oración, unido en la fe, unido en el espíritu. Y creo que cada martes y cada viernes y cada domingo estamos unidos en espíritu para tratar también de alimentarnos con la palabra. Sabemos que la palabra es la que nos edifica y nos fortalece en cada momento, en cada tiempo y más ahora. Uno de los temas que queríamos charlar, veníamos charlando del poder del acuerdo, pero también queríamos charlar en esta noche con Josué, queríamos hablar del poder que tiene la práctica. La práctica. Yo noté algunos dichos por ahí, algunos a lo mejor tienen dichos populares, pero obviamente que luego vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? Pero hay un dicho popular que dice, la práctica hace al maestro. Qué impresionante, ese dicho que a lo mejor lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Que hay otra que dice, la práctica perfecciona. Obviamente que nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver también referente a la práctica. La práctica en las cosas malas y lo que más nos interesa a nosotros es obviamente en las cosas buenas, en las cosas que nuestro Dios nos aconseja para que en la vida nos vaya bien. Tengo una frase y luego vamos a pasar a compartir el texto, una frase que lo dijo este gran filósofo Platón, dice que el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Sí. Qué interesante, ¿no? Pero creo que es una gran realidad. Si uno realmente está practicando, vamos a tener resultados favorables. Y de eso se trata la palabra de Dios. ¿Querés compartirla en primera de Juan? Vamos ya a la palabra de Dios. Bueno, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Impresionante. Impresionante esta palabra que vamos a compartir en estos minutos y que luego obviamente también nos vamos a poner de acuerdo para orar. Y también creo que podemos hablar en cuanto a la práctica de la oración. Pero si vamos al primer pasaje, al primer versículo, dice que el que practica el pecado es el diablo. Del diablo. Entonces quiere decir que hay un cierto poder en la práctica, porque si yo practico el pecado, dice voy a ser del diablo. Y sabemos nosotros que el diablo, dice la Escritura, peca desde un principio. Qué interesante todo esto, Josué. Sí, es interesante porque acá nosotros podemos ver que la práctica va subiendo el nivel, tanto de lo bueno como de lo malo. Acá vemos en 1 Juan 3:8, habla que el que practica las cosas malas llega a ser hábil en las cosas malas. Y cada vez como que se va perfeccionando, si lo podemos decir de una manera, en hacer lo malo. Exacto. Pero también vemos a manera de espejo y a manera paralela que el bien también se practica. Dice que lo que Dios puso en nosotros es una simiente, es una semilla. Y cuando nosotros vemos en la naturaleza un árbol que da sus frutos y que tiene sus hojas, sabemos que todo tuvo un principio, que el principio fue la semilla. Entonces, exacto, en los hijos de Dios tenemos la potencialidad y la semilla para dar buenos frutos, siempre y cuando vayamos practicando conforme a esa nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Es impresionante. Primero vamos a marcar el primer versículo y luego vamos a ir al segundo que hace mención al versículo 9, ¿no? Si no me equivoco. Dice que el que practica el pecado. Nosotros conocemos que hay unos ciertos pecados capitales, ¿no? Los 7 pecados capitales que conocemos, que es la ira, que es el enojo. Yo por ahí tengo una ayuda a memoria, ¿no? Que es la gula, la avaricia, la mentira, la envidia, la pereza, dice la soberbia, ¿no? Si uno llega a practicar esos pecados,
hablando primeramente de la gula. Si uno practica el comer y comer y comer, obviamente que vamos a caer en esa trampa. Y a la vez tiene sus consecuencias, ¿no? E incluso la palabra misma dice que el que practica el pecado es del diablo, y también la paga del pecado es la muerte. O sea, tiene su consecuencia, tiene su retribución, como quien diría, ¿no? Pero hay un listado que hicimos mención. Por ejemplo, la ira. Sí. Cuando una persona se aira. Sí, bueno, cuando una persona se aira, vemos las consecuencias. O sea, estamos viendo de que tanto lo malo tiene consecuencia y lo bueno tiene consecuencia. Tiene recompensa, por así decirlo. Entonces, si una persona se aira o, digamos, practica el bien por un lado, es una persona que tiene, digamos, es fácil para enseñar o fácil para hablar, pero por otro lado se enoja muy fácil. Entonces, está teniendo un déficit de práctica en no enojarse. Le falta paciencia, le falta tolerancia, le falta templanza. Entonces son cosas que se tienen que practicar para poder ser hábiles y no caer en el error y no caer en la consecuencia de ese pecado que es la ira. Claro, si yo practico la ira, me hago el malo, me hago, ¿no?, el revoltoso, practico eso, porque parece mentira, pero hay gente que practica la ira. Pareciese que como que ahí está el mayor carácter, la mayor personalidad, y voy a practicar la ira para que me respeten. Y sabemos que eso va a traer consecuencias, porque siempre va a aparecer alguien más airado y siempre más fuerte que uno. Entonces eso va a traer consecuencias. Diríamos la gula, diríamos la ira, muchas veces también la mentira que trae obviamente consecuencias que son desagradables, ¿no? La pequeña mentira o la mentira... la mentira piadosa. La mentira piadosa. Una mentirita. Claro. Pero después, para cubrir esa mentira, uno tiene que hacer una mentira más grande. Entonces después te convertís en que estás en una cárcel de la mentira. Exacto, exacto. Siempre lo conté, tenía un amigo, un compañero de trabajo, que él practicaba la mentira. La mentira practicaba como un hobby, parecía. Pero cuando venía con cosas ciertas, ya nadie le creía, porque ya tenía un cartel en la frente que era un mentiroso. Entonces eso trae consecuencias. Como por ahí también podemos encontrar en estos pecados capitales que la pereza, muchas veces la pereza, y la Biblia nos habla el referente a esto, que tenemos que aprender de la hormiga, ¿no es cierto? Porque el perezoso, aquel que quizás no quiere o que no toma iniciativa de algo, que dice voy a arrancar, voy a salir, y la pereza obviamente te va a llevar a la consecuencia que va a ser la pobreza, la miseria, ¿no? Entonces todos estos, diríamos, pecados, que por ahí también encontramos el pecado de la soberbia. Cuando una persona es muy soberbia, obviamente que nadie se le va a querer acercar. Cuando una persona es entrampada en la soberbia. Bueno, yo quería hablar un poco respecto a la pereza, ¿no? Yo les compartía al pastor durante la semana de que, a manera personal, durante muchos años yo soy baterista y toco la batería, pero solamente soy hábil con la mano, que soy diestro, o sea, con la mano derecha. Y cuando yo veo videos o veo otros referentes de la música, y veo que son mejores que yo y que pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, entonces yo me planteo y dije, ¿por qué no puedo hacer esas cosas? Y una de las principales cosas era que mi mano izquierda no tiene la habilidad ni la práctica que yo tengo con la derecha. Entonces, ¿qué me puse a hacer yo? Con el conocimiento que tengo por los años, dije, bueno, voy a hacer lo mismo con la izquierda, con la derecha. Y resulta que no pude, porque me faltaba práctica. Es como que decir, la mano izquierda estaba perezosa, ¿no? La derecha estaba muy ocupada. Es lo mismo nos pasa por ahí, nosotros que somos varones, por ahí nos gusta el fútbol, el deporte. Una persona, diríamos, el gran ídolo que tenemos, bueno, el ídolo es un decir, ¿no es cierto? Pero tenemos un gran jugador, un referente como Messi, que lo quiere en todo el mundo, ¿no? Que seguramente él tuvo que practicar, ¿no? O también el otro Cristiano Ronaldo, que me gusta a mí, sí, ¿no? Practicar los tiros libres. Obviamente que no lo vamos a imitar la soberbia, pero sí vamos a imitarle, ¿no? El gran atleta que es él, y el gran sacrificio, la práctica, ¿no? Y los tiros libres, que me gusta.
Sí. Los tiros libres que el tipo practica, se va antes, se va después de los compañeros, y esos tiros libres que la verdad que son tremendamente fuertes. Entonces estamos hablando de la práctica, y realmente esa práctica, como decías vos, Josué, esa frase que yo lo tenía anotado por ahí, que el conocimiento puesto en práctica, Sí. ¿sí? El conocimiento puesto en práctica. Sí. Bueno, si hablamos del conocimiento puesto en práctica, podemos ver que nosotros podemos llenar nuestra mente de conocimiento. Sí. Si lo pasamos al plano espiritual, podemos llenar nuestra mente de teología, podemos llenar nuestra mente de Biblia y saber un montón, pero solamente conocer. Cuando nosotros ponemos en práctica, que es un poco lo que decía el pastor al principio de esta frase, que la práctica hace a una persona, eso es lo que va a traer recompensa. Y yo hoy pensaba un poco en la parábola de los talentos. Sí. Como esa persona, ese siervo que había recibido un talento, dijo, yo lo enterré ese talento, no practiqué, no puse en práctica lo que sabía. Porque cuando vino su señor, él dijo, yo sabía que vos sos un hombre severo y que cosechás donde no sembraste. Entonces había algo que sabía este hombre, tenía conocimiento. Pero cuando el señor viene y le dice, si sabías, entonces ¿por qué al menos no lo pusiste en el banco para obtener los intereses? Claro. O sea que los otros tenían más, diríamos, responsabilidad, alta responsabilidad con 5, el otro 2, pero el que tenía menos no pudo poner en práctica realmente el conocimiento. Tal vez era el mismo el conocimiento que tenían los 3, pero lo que hizo la diferencia fue lo que hicieron con el conocimiento, la práctica que pusieron. Bueno, vemos entonces, obviamente que no vamos a caer, el pasaje que hemos leído es muy claro, dice que el que practica el pecado es del diablo, y la paga del pecado obviamente es la muerte. Cuando nosotros hacemos esta lista, ¿no?, de pecados capitales, como yo dije, bueno, la gula, la avaricia, la ira, la lujuria, la mentira, ¿no? La envidia, muchas veces envidiamos, la pereza, la soberbia, todos esos pecados que realmente luego van a traer consecuencias, lo cual es nosotros obviamente que esas cosas vamos a tratar de evadir y no vamos a practicar. Yo creo que nosotros como hijos de Dios que tenemos luz, que tenemos revelación del cielo, a través de la palabra, nosotros tenemos que practicar obviamente la palabra de Dios. Y tenemos un versículo para esto. Sí. Yo justamente pensaba en esto de pensar lo bueno, pensamiento de fe. Filipenses capítulo 4, versículo 8, yo no sé si lo tenés vos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, es un versículo que muchas veces hemos compartido, hemos leído en la iglesia, hemos animado a uno, que por ahí cuando alguien a lo mejor está mirando algo que no tiene que ver o practicando algo que no tiene que practicar, entonces vamos a hacer referencia a esto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, en esto pensad, y obviamente si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, esto yo voy a practicar. Tengo que practicar la pureza, tengo que practicar, diríamos, el pensamiento de fe. Más allá de pensamientos positivos, el pensamiento de fe. Yo tengo que pensar en la palabra, tengo que pensar en lo que Dios tiene. Si bien estamos pasando momentos difíciles, ¿no?, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la economía, pero yo debo darle herramienta a mi fe. Yo debo practicar ahora, más que nunca. Dijimos en la introducción, la práctica, ¿no?, tiene cierto poder. Entonces cuando yo practico la fe, y es el momento de practicar la fe, y cuando uno practica la fe genera cierto poder, ¿no? Sí. Y muchas veces encontramos en la palabra que también vamos a encontrar obviamente paz en nuestro corazón. Cuando uno realmente piensa en fe, piensa en el Señor, que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Pensamos que Él es nuestro médico divino, que Él nos va a sanar, Él nos va a levantar. Pensamos eso, entonces eso también va a traer consecuencias. Sí. Bueno, también vemos en la palabra, ¿no? Compartíamos esta cita de Hebreos, capítulo 12,
versículo 14. Dijimos, si lo malo, si el pecado se practica y tiene sus consecuencias, entonces también se practica la santidad. Dice Hebreos 12. Acá lo tengo, 12:14 me dijiste, ¿no? 12:14. Dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. O sea, como que practicar la paz. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Bueno, en la versión Reina Valera 1995 dice, procurad la paz con todos y la santidad. Creo que es la Nueva Traducción Viviente también que dice, esfuércense por estar en paz con los demás y procuren la santidad sin la cual no pueden ver al Señor. Entonces acá nos estás dando la pauta de que la santidad se practica. Exacto, bueno, hay una santidad obviamente que uno la recibe instantáneamente. Sabemos que cuando abrimos el corazón a nuestro Dios hay una santidad, como que estamos apartados para Dios. Pero después está la otra santidad, la que va progresivamente y que luego obviamente por los frutos se va a conocer en una persona cuando está practicando la santidad. Y creo que este es algo muy importante, porque la santidad también va a traer consecuencias. Sí. Bueno, la santidad tiene sus frutos. Un poco lo que decía el pastor, que el hecho de pensar bien, el hecho de pensar las cosas santas, amables, las que son dignas de alabanza, eso van a traer una pureza mental. Pero si yo me nutro o si yo me alimento en mis pensamientos de cosas negativas, voy a ser una persona negativa. Como decías al principio, si yo practico la mentira, voy a ser un mentiroso. Si yo practico la envidia, voy a ser un mentiroso. Y por eso yo planteaba el hecho de que hay cosas que no son fáciles o que no son cómodas. Pero eso, si solamente nos sostenemos en eso y no practicamos las cosas que nos son difíciles, entonces no vamos a subir de nivel. Siempre vamos a lidiar con los mismos pecados, vamos a seguir lidiando con la misma mentalidad de no progresar, porque nos estamos limitando a las cosas fáciles y no practicamos las cosas que nos cuestan. Y muchas veces cuesta, obviamente, ¿no? La santidad. Sí, cuando uno practica, ¿no? La palabra de Dios es tan clara y los mandamientos son tan buenos y nos va a traer consecuencias, pero más que favorables, ¿no es cierto? Nosotros que somos varones, por ejemplo, el Señor nos aconseja, ¿sí? Que para entrar al reino de los cielos es preferible entrar sin un ojo o sin un brazo. A veces que nuestros ojos se nos van a lugares donde no tienen que ir, pero si yo practico sacar mis ojos de ahí, lo mismo pasa también con nuestro sexo opuesto, ¿no es cierto? Sí. Cuando sacan los ojos de donde no tienen que mirar, porque si no trae consecuencias, trae adulterio, trae fornicación, trae lascivia, como dijimos también, ¿no es cierto? Y creo que cuando uno saca los ojos de esos lados, entonces uno está practicando la santidad. Lo mismo hablamos de la mentira. Si yo trato de practicar la santidad, obviamente que yo tengo que evadir la mentira. Tengo que sacar la mentira y tengo que saber decir verdades. A veces que uno tiene que también ser muy cauto en decir verdades. A veces que somos muy toscos en decir verdades, pero tenemos que tener cuidado, que Dios nos dé sabiduría para que nosotros digamos verdades. Entonces, de esa manera, uno está practicando la santidad. Hablamos de los pensamientos. Obviamente yo tengo que tener pensamientos de bien. También podemos hablar a lo mejor en la ayuda que hoy en día tanto se está necesitando. Yo no puedo ver a alguien que tiene necesidad y de repente yo estoy bien económicamente. No, yo no puedo orar por esa persona y decir, bueno, el Señor te va a proveer si yo tengo los recursos para ayudarle. Y creo que eso se está viendo en nuestra nación, en nuestro país. Hay gente que sale a ayudar. La gente que tiene sale a ayudar a aquel que no tiene. Sí. La práctica. Y yo creo que con esta reflexión o con esta palabra que estamos dando, damos un poco por tierra con esa teoría, ¿no? de la atracción. Sí. Pero no a nivel física, sino a nivel moda, a nivel pensamiento. Como que el pensamiento atrae a las cosas, ¿no? Y nosotros bíblicamente tenemos un versículo en Filipenses 2:13. Dice que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer.
según su buena voluntad. O sea, las dos cosas van de la mano. Yo no puedo decir cómo quisiera, no sé, lo que decíamos, ayudar a los demás. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo desearía? Falso. Dice la palabra que si Dios pone el querer, también pone el hacer. Si Dios pone el querer en nosotros, entonces no podemos poner excusas o no podemos poner trabas. No, porque el Señor no me dio yo soy muy tímido. O el Señor, no sé, no me dio la capacidad de hablar o de predicar. No, dice, si verdaderamente hay un querer, entonces hay un hacer. Exactamente, ¿no? Nada mágico. Claro, claro. Él es quien pone el querer como el hacer en su buena y perfecta voluntad. Entonces estamos hablando del poder que tiene la práctica, ¿no? Sí. Dijimos, la práctica del pensamiento de fe, la práctica de la paz, la práctica de la santidad, podríamos decir, no sé, la práctica del perdón, ¿no? Sí. Ahora, nosotros tenemos un maestro divino que nos enseña a perdonar. Él llegó a decir hasta 70 veces 7 hay que perdonar, en una manera muy, diríamos, alegórica, ¿no es cierto? Porque vamos a perdonar muchas veces más. Es como una forma de decir, Señor, vamos a vivir perdonando. Siempre lo dije y lo pensamos, creo, la gran mayoría. Si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestro prójimo? Que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. A veces que hay cosas muy, quizás, que nos marcan, que nos calan los sentimientos y el corazón. Pero con la ayuda de Dios nosotros podemos perdonar. Y tenemos que practicar el perdón. Muchas veces personas que a lo mejor nos han herido emocionalmente, ¿sí? Hasta quizás llegaron a golpes, a las manos, pero tenemos que aprender y a practicar el perdón. Yo creo que en una relación de amistad, en una relación conyugal, cuando uno aprende a perdonar, ¿sí? Practica el perdón. A veces que yo veo en gente que quizás ni siquiera llegó a hacer algo malo, es como que le sale la frase ya, perdón. Es como que es un hábito. Sí. Ahora, esa palabra perdón, cuando te dicen perdón, ¿no? Es como que te renueva los vínculos. Sí. Te renueva los vínculos y te trae otra conexión con la persona. Pero si una persona no aprende a pedir perdón, obviamente que va a estar obstaculizada la relación. Y uno lo siente en el aire que no hay una buena relación. Sí. Y también pensaba un poco esto. Pensaba en la neutralidad, ¿no? De decir, no, yo no hago y entonces soy neutro. Y acá vemos en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, acá no hay punto medio. Acá está el camino del bien o el camino del mal. No hay neutralidad. Apocalipsis dice que el que es tibio, Dios lo vomita de su boca. Ojalá fuese frío. Pero nosotros, al tener conocimiento de la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad de ponerla en práctica. También cuando Moisés presenta el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia, las dos tenían su recompensa. Exacto. O su consecuencia. No dice hay un camino en el medio de la neutralidad. O haces lo bueno o haces lo malo. Así has mencionado Deuteronomio 28, ¿no es cierto? Obviamente, si uno obedece la palabra de Dios, va a tener consecuencias que van a ser favorables. Pero si uno no obedece la palabra de Dios, las consecuencias, o sea, van a ser, diríamos, negativas, ¿no es cierto? Por eso entonces, de este tema que estamos hablando, creo que es un tema muy rico, porque el Señor nos advierte en su palabra, dice, señores, el que practica el pecado tendrá sus consecuencias, y el que practica el pecado es del diablo. Obviamente que nosotros no queremos ser del diablo. Nosotros queremos consecuencias buenas, queremos vida abundante, queremos bendición, queremos estar llenos de fe en nuestro corazón, en nuestro espíritu. También queremos y necesitamos estar llenos de perdón, porque justamente también cuando uno no perdona a la otra persona, uno mismo es afectado. Con eso. Y los vínculos van a estar, aunque dicen, no, de esta persona no quiero saber más nada,
Es una mentira, porque el odio, el rencor, va a estar conectado con la emoción de la otra persona, porque son emociones conectadas. Sí. ¿No? Por eso es importante entonces que practiquemos el perdón, que practiquemos la santidad, que eso va a traer consecuencias muy favorables. Practiquemos nosotros el amor, que practiquemos la unidad, ¿no? Uno dice, pero no siento amar. El Señor nos dijo, practiquen el amor con el prójimo. Es uno de los mandamientos, ¿no?, principales. Primeramente, amar a Dios. Sí, hay personas que dicen, pero yo no siento la presencia de Dios. Tenés que practicar el amor a Dios. El salmista decía, alma mía o corazón mío, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo yo no voy a amar a aquel que realmente todos los días me da un beneficio, me da una bendición? Sí. Y también dice, bueno, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros realmente practicamos el amor, eso va a traer consecuencias, ¿no? Sí. Lo que sembramos. Sí, pastor. Y uno de los últimos aportes que yo hago es que el hecho de la importancia de tener referentes. La importancia de tener referentes. Porque hay cosas que a nosotros nos van a costar. Pero ¿dónde nos vamos a inspirar? El apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Él no está diciendo, imítenme a mí porque yo me las sé todas. No, él está diciendo, hay cosas o caminos que ya transité y que me ayudaron a madurar, pero siempre imitando a Cristo. Entonces, qué bueno, como yo decía al principio, yo me inspiré en personas que eran mejores que yo, personas que habían madurado en un montón de cosas, y yo puedo decir, se puede. Bien, ¿no? Referente, y con esto vamos a ir cerrando y vamos a ir a orar, obviamente. Nos ponemos de acuerdo para orar, pero lo que decía Pablo, ¿no? Imíteme a mí, no por vanagloria, sino que en él estaba la imitación o el practicar lo que Jesús hacía, ¿no? Y creo que en ese imitar, y a nosotros nos hace falta en este tiempo, creo que es un tiempo favorable para que salgamos a predicar. Sabemos que Pablo era un misionero, era un evangelista, era un predicador, ¿no? Era un apóstol, obviamente. Entonces nosotros también, en este tiempo donde la gente está con mucha necesidad, nosotros debemos imitar también al apóstol Pablo, o tener referente de los evangelistas que hoy en día, a lo mejor pobres, ¿no? Uno dice, pobre, ¿qué es el ministerio evangelístico? ¿No? Porque obviamente, si bien ellos están saliendo por online, pero tenemos que orar por ellos y aprender de ellos, que ellos obviamente con la pasión de ganar almas y de predicar la palabra de Dios. Creo que también eso nosotros debemos practicar en este tiempo, más allá de que seas un maestro, más allá de que sea un intercesor o lo que fueres, a lo mejor sos un apóstol o lo que fueres, o un cristiano que está ahí sentado, pero creo que es tiempo de que imitemos a Cristo, imitemos a Pablo, de que evangelicemos más que nunca. Y todo es para nuestro bien. Y todo para nuestro bien, porque obviamente, porque cuando predicamos del reino de Dios, cuando somos cristocéntricos, hablamos de Jesús, hablamos del reino de Dios, eso trae satisfacción a nuestra alma. Así que sin más, dejamos marcado entonces que hay un poder en la práctica. Así que yo quiero animarte, juntamente con Josué, queremos animarte que practiques lo bueno, que practiques la santidad y que no practiquemos la primera lista que hicimos mención, porque eso va a traer consecuencias muy desfavorables. Pero vamos a practicar lo que es la santidad, la unidad, el perdón, vamos a practicar la humildad, ¿por qué no? Vamos a practicar todo eso y eso va a traer consecuencias para nuestra vida. Así que sin más, vamos a orar este lindo tiempo que compartimos acá con Josué y seguramente con ustedes en sus casas, y también que podamos seguir con este tema y creo que debemos nosotros ir en práctica a esto, ¿sí? O sea, la práctica hace al maestro. Yo quiero ser un maestro, seguramente también quieres ser un maestro y vas a practicar esto y vamos a tener resultados favorables. Josué, quiero que nos guíes en oración. Voy a concluir yo, los hermanos que están ahí, algunos quizás enfermitos, otros con necesidades económicas, otros con necesidad de armonía en la casa, así que vamos a orar por todo eso también. Bueno, Señor, nos unimos en fe, oh Dios,
para darte las gracias. Gracias primeramente por habernos alcanzado, gracias por habernos traído tu luz admirable. Amén. Gracias por presentarnos el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por habernos alcanzado de tal manera que pudimos darnos cuenta que el pecado, Señor, tenía consecuencias, de que el pecado traía la muerte, pero que había un camino mejor, Señor, que había una forma, Señor, distinta, Señor, que iba a traer buenos resultados, que iba a traer buenos frutos. Amén. Y ese camino fue marcado por Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor, porque ya no es por nuestras buenas obras o por nuestro buen comportamiento, sino que es tu gracia la que nos alcanzó, la que nos transformó, Amén. la que nos desafía, Señor, a vivir y a practicar la santidad. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que hay recompensa para aquellos que saben hacer el bien y lo hacen. Señor, por eso queremos reflexionar en este mensaje. Amén. Queremos reflexionar en esta palabra y ser agradecidos, Señor, por ese potencial, por esa simiente, por esa naturaleza que pusiste en nosotros. Que ya el pasado quedó atrás y nosotros miramos hacia adelante, corriendo de tal manera que lo alcancemos. Gracias, Señor, Amén. por la palabra que nos trajo el pastor, que pudimos compartir. Amén. Y que podamos ahondar en ella. Que podamos tomar estos tiempos, Señor, de circunstancias raras, adversas, muchas veces de incertidumbre, pero saber, Señor, que en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio del desierto, es donde tu palabra, Señor, es donde más ahonda. Amén. Y donde más cava en nuestro corazón. Señor, que estas palabras puedan dar fruto, que estas enseñanzas nos puedan, Señor, exhortar a que podamos mejorar, que siempre se puede mejorar, que siempre, Señor, se puede salir del conformismo, que siempre se puede salir, Señor, del no puedo. Porque si Dios está con nosotros, no hay diablo que se pueda anteponer si el Espíritu de Dios es el que está obrando dentro nuestro. Y por eso te pedimos, Señor, y rogamos y oramos por aquellos que están en necesidad. Amén. Sí, que Señor. tengan alguna enfermedad o que tengan alguna necesidad física, económica, mental, Amén. Emocional, familiar. No hay nada, Señor, Sí, que vos no puedas obrar con poder. Por eso nos ponemos y nos unimos, Señor, en fe juntamente con el pastor y con nuestros hermanos que están viendo, Señor, esta reunión. Y nos unimos, creyendo que el milagro viene, creyendo que el milagro se efectúa por medio de la fe que nosotros ponemos en práctica. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que estás presente. Amén. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están ahí del otro lado y declaro, Señor, salud divina, declaro, Señor, la provisión del cielo y, Señor, nosotros practicaremos, oh Dios mío, la oración, practicaremos la santidad y, Señor, sabemos que va a tener consecuencias muy buenas, la obediencia a Dios, a tu palabra, a tus mandamientos. Señor, yo bendigo a cada hermano que no olvida su siembra, que no olvida de darte lo que es tuyo y sé que va a traer retribución, Señor, en sus graneros. Señor, bendigo cada familia, bendigo, Señor, cada hogar, a cada adolescente, a cada niño. Señor, fortalécelos y anímalos en este tiempo, Dios mío. Es un tiempo muy extraño, pero sé que tu palabra siempre va a traer, Señor, fortaleza y bendición. Bendecimos a la red de varones, a la red de mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Los bendecimos, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a nuestra nación y creemos que Argentina es de Cristo. Amén. Y que viene un avivamiento y que el mal no va a triunfar sobre Argentina. Declaramos que el bien va a triunfar en Argentina y reprendemos todo espíritu de corrupción, todo espíritu de mentira, todo espíritu de violencia, todo espíritu diabólico que quiera traer maldición, pleitos y contienda sobre Argentina y levantamos el estandarte de victoria y de bendición. Gracias te doy, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios te bendiga, hermano querido. Nos estamos reencontrando obviamente el día domingo, agradecidos al Señor por llevar este ministerio adelante, este ministerio diríamos nuevo que Dios nos ha preparado y agradecido al Señor por todo lo que están sembrando, lo que se están comprometiendo para seguir con esto, así que estamos orando por cada uno de ellos. Y como siempre decimos, no olvides
tus comentarios. No olvides de compartir también los que estamos haciendo en el Centro Cristiano Jesús La Fortaleza, para que puedan ver tus amigos de esta manera también predicar la palabra del Señor. Bueno, sin más, yo me despido, que Dios te bendiga. Como dice el pastor, te leemos, contestamos también y estamos también con la línea de pedidos de oración, así que ahí también aparece el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros y nosotros saber por qué orar y poder bendecir tu vida. Muy bien, Dios te bendiga, hasta la próxima.